Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. Y la definición de atención es la capacidad de atender, o sea, de estar en eso. Entonces, cuando uno aprende a estar en el presente, es como que de cierta forma es estar acostumbrándose al cambio, ¿no? Porque la vida es cambiante constantemente. Uno se hace más viejo, hay cosas que pasan, negocios se acaban, otros comienzan, gente se muere, gente nace y hay guerras, después no hay guerra, hay esto, hay lo otro. O sea, es un constante cambio y cuando uno se apega a algo del pasado es cuando empieza el dolor, porque no quieres que esto cambie, no quieres que esto suceda y aún así sucede y no te quieres hacer viejo, pero te haces viejo, y cosas así que a veces suceden que uno no quiere aceptarlo, ¿no? Yo, Roberto Aceves y Carlos González Hernández, desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor. El día de hoy te traemos el tema de atención, atención, atención. Sí, yo creo que en la mayoría de los casos la persona no se da cuenta que tiene a dónde está atorada su atención. Si se diera cuenta se podría desatorar, ¿verdad? Diría, wow, un día se despertaría y diría, ay, he estado toda mi atención pensando en cuando yo tenía 12 años de edad. Oh, wow. Entonces, eso mismo, nada más la realización, el darse cuenta de eso, lo haría que se desatorara bastante, ¿verdad? Pero es el problema, que la conciencia es tan frágil que muchas veces no nos damos cuenta de muchas cosas, y eso es lo que nos afecta, lo que no nos damos cuenta, no lo que pensamos que nos damos cuenta, lo que pensamos que nos damos cuenta, pero que en realidad no nos damos cuenta, ahí el problema. Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos como siempre. Y espero que te guste este podcast de Atención, Atención, Atención. Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, estaba repasando un libro que tengo aquí que se llama La respuesta del relajamiento, The Relaxation Response, de un doctor que se llama Herbert Benson. Y el doctor Benson murió apenas hace unas 3 semanas, ¿verdad? Benson, sí, Benson, siempre Benson, Harrison, esto, y casi nunca escuchamos Domínguez, Martínez, es como que venimos de otra onda, ¿verdad? Pero, ok, volviendo a esto, Benson fue, lo estoy mencionando porque primero para decir que se acaba de morir, sobre todo para toda la gente que no lo conoció, y y segundo para decir que es el que puso su granito de arena muy grande al ayudar a que la medicina reconociera la meditación como un método válido para ayudar a bajar la presión, por ejemplo, ¿verdad? El doctor Benson era de Harvard y estaba en el hospital de Harvard, y ahí en los años 60, desde los años 60 se le ocurrió, ya que era trabajaba en un hospital o no sé qué onda, pero de pronto le entró la onda de la meditación y empezó a hacer estudios y a checar a gente que meditaba y a gente que no meditaba y ver cómo después de la meditación de unos minutos la presión de la sangre bajaba, ¿verdad? Entonces es uno de los estudios primeros que salieron acerca del estrés con relación a la meditación por un lado y el estrés por otro, y cómo en nuestro organismo tenemos 2 partes del sistema nervioso, ¿verdad? Que uno es para correr o pelear y otra parte es para relajarse, ¿verdad? Y estar tranquilo. Entonces se me hace muy interesante este libro. No sé
qué decirte. Hay muchas cosas. Gracias. Hay muchas cosas que, por ejemplo, viene una tabla muy padre de donde dice los niveles de estrés. Entonces dice que el nivel de estrés aquí más alto, ¿verdad? Que hicieron en unas encuestas en esa vez, es la muerte de la pareja. Que cuando se muere la pareja, gana 100 puntos de estrés, ¿verdad? Que es lo máximo, ¿verdad? Que si hay un divorcio, el 73% es estrés, o sea, el divorcio es menos, afecta al estrés que la muerte de una pareja. Y por ejemplo, viene dificultades sexuales, es únicamente 39 puntos le puso, ¿verdad? Mientras que ¿verdad? Si una persona, por ejemplo, se casa, también gana estrés, gana un 50%, ¿verdad? Pero es la mitad de si se le muere la pareja, ¿verdad? Y lo curioso que lo que tiene menos estrés son las vacaciones, 13 puntos. Oh. Pero entonces quiere decir que en todos los niveles hay niveles de estrés. ¿No es interesante esto? Bastante. Sí, y fíjate que sí, yo lo he estudiado, no sabía que era él, pero sí, esa lista me la sé. Sí. Y otra de las cosas que era no sé si se leí de los trabajos, que uno de los trabajos más así estresantes es el cuidar gente mayor, porque tienes que levantarlos, moverlos, aguantarlos, porque a veces son muy de mal humor y cosas así, entonces que también eso afecta mucho a la salud. Y que hay estrés también que es bueno, ¿no? Que no todo el estrés es malo, sino que le llaman eustress, en español no sé cómo le llaman, pero que es un tipo de estrés que es bueno, que te ayuda a estar mejor, ¿no? También. Hay diferentes cosas muy interesantes porque o sea, en otras palabras, la vida sin estrés no puede ocurrir, ¿verdad? O sea, siempre tenemos algún nivel. Hay algo de estrés hasta, por ejemplo, si vamos aquí dice de unas vacaciones, pero el planear las vacaciones, aún eso, tiene un estrés porque dices, híjole, ¿a dónde vamos a ir? ¿Y cuánto dinero nos va a costar? ¿Y cómo nos vamos? Y viene, porque entonces hay estimulación del sistema nervioso y hay algo de estrés, aunque sea un estrés agradable, porque hay estreses que cuando es una buena noticia te causa estrés, pero es agradable, es algo que soportas fácilmente, ¿verdad? Muy diferente a cuando hay una muerte o cuando se acaba algo que querías mucho, por ejemplo, acaban las vacaciones y a lo mejor después te da más estrés, ¿no? Así es. Sí. Ahora, lo curioso que yo he visto es de que ahorita que hablas de la meditación y el estrés, como que la gente que yo he visto que más necesita el relajamiento y la meditación son los que menos les gusta hacerlo. Ahorita me acuerdo, por ejemplo, de una amiga que tengo que cuando hemos viajado así de vacaciones y eso, no puede estar ni 5 minutos en una playa o en algún lugar así sin moverse porque tiene que estar yendo a una tienda, comprando esto, haciendo lo otro. O sea, y siempre anda como de nervios, ¿no? Aunque está de vacaciones, pero no puede estar tranquila. Y a mí me gusta, por ejemplo, irme a tirarme a la playa por horas, ¿no? De no estar haciendo nada. Pero a ella no, a ella le gusta que tiene que ir aquí, y lo que tiene que ir allá. Y eso es, y le digo a veces que se ponga a meditar y dice que se aburre o que no le gusta, o sea, el estar relajado haciendo nada, ¿no? Porque como que en su mente siente que tiene que estar haciendo algo todo el tiempo y así pasa con mucha gente, ¿no? Sí, hay gente acelerada. Me recordaste hace como unos 10, 12 años que estaba yo en una playa en México y había cerca, a unos cuantos metros, había un señor que yo creo que trabajaba en el gobierno o algo, porque cada rato, cada 5 o 10 minutos tenía que agarrar su celular, ¿verdad? Para eso, ¿para qué se lleva el celular, verdad? A la playa. Estaba en la playa. Entonces, y empieza, no me acuerdo el nombre, pero vamos a poner Juanita. Juanita, te hablo porque quiero que le mandes mándale un correo electrónico al licenciado no sé qué y dile que no voy a estar en 3 días.
Digo, ok, al rato, a los 5 minutos, oye, Juanita, otra vez se me olvidaba, fíjate que también a lo mejor mañana te habla fulanito de tal, le tienes que decir que agarre los papeles que dejé sobre mi escritorio del lado de... Todo el tiempo, así por horas, o sea, ¿cómo puede una persona estar tranquilo? Pero es lo que pasa, que cuando hay demasiado estrés y cuando la persona está acostumbrada y es acelerada, es imposible que se relaje, ¿verdad? Es imposible que esté a gusto. Entonces sus niveles son constantes de un motor que está acelerado todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Y ese es el tipo de gente que yo siento que le hace falta meditar. Y hay gente que, como a mí me gusta, o sea, mucho sentarme y relajarme y eso como que lo valoro mucho, sí. Pero siento que para mí ha sido una práctica porque no era fácil antes estar así. Y creo que es algo que se puede llegar a obtener, pero que para ese tipo de gente es más difícil que para otros, ¿no? Sí, es más difícil porque el que es en todo. Sucede en todo, en cualquier actividad, la que nos sale bien, la que podemos hacer fácilmente, pues no nos cuesta trabajo, como lo estamos diciendo. Pero quiere decir que nosotros tenemos que aprender menos de esa actividad que una persona que no tiene práctica y que no puede hacer la actividad, pero sin embargo es lo que le cuesta. Por eso yo digo que, por ejemplo, aprender algo, vamos a suponer aprender a tocar la guitarra. Si una persona quiere aprender a tocar la guitarra y le cuesta trabajo, tiene que dedicarle más tiempo. Si una persona tiene mucho estrés, tiene que dedicarle más tiempo a quitarse el estrés. O sea, tiene que dedicarle más tiempo a poder meditar, a poder concentrarse, a tener su atención enfocada en algo, ¿no? Uh-huh, exacto. Y ahorita que hablas de atención, ese es uno de los temas yo creo que es más difícil, porque una cosa es el cuerpo, ¿no? De que a veces no lo pueden mantener inmóvil, pero también después viene la atención, que están pensando en miles de cosas y no pueden concentrarse en una sola, ¿no? Sí, y la atención es enfocarse en algo, es simplemente tener estar presente en como si cuando vamos al cine, cuando hemos podido estar en una película que era interesante y que nada más nos dejamos llevar por las escenas y la trama, y a veces hasta alguno de los personajes de la película está llorando porque le pasó algo, y a veces se nos sale una lágrima, ¿verdad? Nosotros, porque estamos metidos en la película, ¿verdad? Pero está padre. Entonces, al poder hacer eso, todas las cientos de cosas extra del mundo se nos van, o sea, no nos desconectamos de eso, y eso es padre. Es como una cosa que debemos de lograr con la atención, poder dirigir nuestra atención nada más a lo que queremos, a lo que necesitamos, a lo que queremos aprender algo, o queremos escuchar algo, o queremos hacer algo. Nuestra atención debe de estar en eso, ¿no? Uh-huh. Y hablando de atención, hay un tema, en uno de tus libros que se llama Método práctico para resolver problemas personales. Al principio hablas de la atención. Y me gusta mucho una parte donde se las voy a leer rapidísimo. Dice: hay algo que todos los seres humanos tienen en común sin importar su raza, sexo, religión o tamaño. Y algo es la atención. Aún las mujeres y los niños más dispersos poseen esta cualidad para atender. Cuando hablamos de atención nos estamos refiriendo a la esencia misma del individuo, el ser. Una manera de expresar lo anterior es por medio de dos personas. La primera atenta y capaz de concentrarse en un tema en específico, y la segunda dispersa sin poner atención a lo que trata de leer o escuchar. La primera está ahí, en ese punto, mientras que la segunda necesita unirse a sí misma como persona, y en otras palabras decimos que la persona dispersa está repartida en pedacitos, esparcidos por todas partes, y por lo tanto no puede mantener su atención en algo específico, porque para ello se requiere de la concentración. Entonces, básicamente, me gusta mucho porque, o sea, ahí dices que una persona, cuando está su atención en algo, es porque está ahí la persona completa, o sea, su ser, su esencia.
Y cuando no, que anda toda dispersa o que no se puede concentrar es porque su atención está repartida en todas partes y a veces se queda la atención en el pasado o en traumas o está pensando en otras cosas que no tienen nada que ver con lo que está en el presente, ¿no? Sí, lo curioso es que la atención es tan importante que hay, por ejemplo, un cuento del Zen, ¿verdad? Donde dice, un discípulo le dice, maestro, deme por favor la verdad, dígame qué es lo más importante de la vida. Y el maestro le dice, atención. Entonces el estudiante se queda así perplejo, ¿verdad? Y se queda pensando y pasa un día, 2 días y no aguanta y al tercer día le pregunta, pero maestro, sí, atención, ya entendí que es importante, pero algo en especial que realmente que sea muy, muy, muy valioso para iluminarse, para liberarse de todo. Y el maestro le dice, atención, atención. Entonces el cuate al otros 3 días se la pasa así y al tercer día otra vez vuelve a preguntar y el maestro le dice atención, atención, atención y le da unos varazos buenos para que ya se calle y la moraleja es eso, ¿verdad? Que atención, no hay más allá que la atención de importante en el aprendizaje, en la liberación, en la meditación, en las actividades de la vida. La atención lo rige todo. Así es. Y volviendo a lo que estabas hablando del libro del estrés, que le pusieron, por ejemplo, ahí a la muerte de una persona, el 100, que es lo más doloroso que puede tener alguien como estrés. Cuando pasa eso, muchas veces la atención como que se clava en el pasado, a veces se clava en el momento, ¿verdad? De que la persona ya murió, a veces es porque está pensando en todas las cosas que vivieron o lo que... o sea, el deseo también de que no se vaya a morir. Hay un montón de emociones y cosas que llegan, pero sobre todo es porque no está la persona en ese momento. Y yo tuve una experiencia hace años con alguien que quería mucho, que falleció. Y fue así, o sea, de que pasó y cuando pasó, todos los que estábamos ahí lo aceptamos, lo vimos. Y sí, algunos lloraron, otros lo tomaron como algo bonito, o sea, de que ya se despidieron, todo bien, y ya, pasó, y ya al siguiente día la atención se fue a tener que limpiar su lugar donde vivía, vender sus cosas o deshacerse de cosas, y fue como que algo muy agradable, o sea, de que no fue algo doloroso, ¿no? Pero a veces hay gente que sí lo toma algo muy fuerte porque se queda un vacío y cosas así. Pero mucho me refiero a que es porque la atención se va a ciertas cosas, ¿no? Que a veces no quiere uno aceptar. O la imagen, como ya hemos hablado en el pasado, de que tienen la imagen de la persona ahí muy fuerte, muy puesta y no la pueden soltar, ¿no? Sí, y es que cuando se concentra uno en una parte, se puede uno concentrar en la parte negativa, la parte dolorosa, y a veces esa parte dolorosa se hacen rebanadas y se concentra uno en una parte, pero al mismo tiempo está intelectualmente pensando, ¿y por qué le pasó esto? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué eso no es justo? ¿Por qué en la vida sucede esto y lo otro? Entonces ese diálogo interno lo único que hace es que se retarde el sufrimiento, o sea, que dure más tiempo y que no se pueda uno liberar, porque la manera como uno va a poder seguir en la vida más fácil es si enfrenta la realidad, enfrenta lo que pasó y lo ve como es, tal cual es, sin tratar de pensar y razonar, porque el razonamiento es muy limitado. Por eso la atención es superior al razonamiento, porque en la atención no estás pensando, nada más observas, y en el razonamiento sacas ideas e ideas y otra y nunca se acaban, es infinito. Y la definición de atención es la capacidad de atender, o sea, de estar en eso. Entonces, cuando uno aprende a estar en el presente, es como que de cierta forma es estar acostumbrándose al cambio, ¿no? Porque la vida es cambiante constantemente. Uno se hace más viejo, hay cosas que pasan, negocios se acaban, otros comienzan, gente se muere, gente nace y hay guerras, después no hay guerra, hay esto, hay lo otro. O sea, es un constante cambio y cuando uno como que se
se apega a algo del pasado es cuando empieza el dolor, porque no quieres que esto cambie, no quieres que esto suceda, y aún así sucede, y no te quieres hacer viejo, pero te haces viejo, y cosas así que a veces suceden que uno no quiere aceptarlo, ¿no? Sí, y es muy importante poder estar, si uno tiene la atención y desarrolla esa capacidad para estar enfrente de lo que está sucediendo en la vida, pues llega el tiempo en que uno puede estar más tiempo en el momento presente, ¿verdad? Que es donde está ocurriendo la vida en este momento, lo que está ocurriendo en este instante, lo que ocurrió hace 5 minutos o hace 5 años, pues ya pasó, lo único que tenemos son imágenes, recuerdos de eso, pero esos recuerdos no son tan importantes como este momento. Este momento podemos sacarle provecho en el sentido de que si lo experimentamos nos va a dar mayor vivencia, mayor experiencia, y no necesariamente para resolver un problema específico, sino nos va a hacer más fuertes y nos va a hacer que nuestra vida agarre más sentido. Exacto. Y ahora, otra cosa que a veces, que tiene que ver con este tema que a veces sucede, es que uno se le clava la atención en el pasado, ¿no? Que nos quedamos en algo, y puede ser algo traumatizante, así muy doloroso, o puede ser también algo muy positivo que nos pasó y fue algo increíble, unas vacaciones o un momento así especial de algo, y seguimos pensando en eso y como que nuestra atención se clava en eso, seguimos hablando de eso y como que eso se mantiene vivo en nuestra mente. Y puede pasar tiempo, o sea, meses, años, que seguimos hablando de ese tema o de esa situación que nos pasó, mala o positiva, pero mi punto es que, como decías hace rato en el libro, de que se clava la atención como en pedacitos en cosas que nos han pasado. Entonces, eso le pasa a mucha gente. ¿Y qué sería, o sea, cómo se puede hacer para atraer la atención de alguien que está así, que digamos que lleva tiempo, como hace tiempo hablé de una señora que se le había muerto su hijo de 15 años, ¿no? Se había suicidado. Y que seguía pensando en lo mismo, o sea, de que no pudo evitar eso y que no lo podía soltar. ¿Qué se le puede hacer a una persona así para atraer la atención al presente? Sí, tiene que trabajar mucho en practicar varios ejercicios. Bueno, podríamos decirle, ponte a meditar todos los días, ¿verdad? Y ve aumentando esa cantidad de meditación. Si lo hace, ya se resuelve el problema, ¿verdad? Si lo hace bien, va a llegar el momento en que se desactive lo negativo y se sienta bien. El problema que tenemos los seres humanos es que muchas cosas, la mayoría de las cosas que nos prometemos y que decimos, yo la voy a hacer, no las llevamos a cabo. 2 o 3 días después ya está nuestra atención en otro rollo, ¿verdad? Porque no podemos controlar nuestra atención fácilmente. Está en otra cosa y ya dejamos lo que sabemos que nos va a ayudar a mejorar, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aparte de meditar sentados, tenemos que meditar al caminar, al sentar, al comer. O sea, ¿en qué sentido? Por lo menos por 1 minuto, por unos segundos, hacernos conscientes de la silla, de sentir la silla en la que estamos sentados, o de sentir, si estamos tomando un vaso de agua, sentir la frescura o el calor de ese vaso, el peso. O sea, cosas así tiene que haber, pero el problema es que yo veo es que cuando hay dolor o hay sufrimiento, la persona lo menos que quiere es concentrarse en cosas, sino se deja llevar por ese sufrimiento, y muchas veces piensa que ese sufrimiento lo debe de tener todo el tiempo porque se siente culpable y siente que sería malo no estar pensando en eso, no estar sufriendo. Uh-huh. Y la cosa de que pasa es cuando se clava la atención en algo en el pasado, es más difícil estar presente en lo que se está, y es cuando se cometen más errores, cuando la persona también le pasan más cosas. A veces también se puede decir que es cuando tiene más mala suerte porque no puede estar en lo que está y se le pasan cosas, ¿no? Accidentes, o de repente es cuando pierde la gente mucho dinero o cosas así, ¿no?
Cuando la atención, sí, cuando la atención está fluyendo en el presente, está ahí uno en el presente, generalmente la energía se desbloquea más fácilmente, y cuando la energía fluye constantemente, cuando me refiero por fluir, me refiero al ejemplo tan choteado de una corriente del agua en un río que va, ¿verdad?, moviéndose libremente, ¿verdad? Entonces, mientras va moviéndose, las cosas fluyen, las ideas fluyen, los movimientos fluyen, y las cosas te van a salir mejor y te vas a sentir mejor, porque vas a disfrutar más de la vida, porque tu mente te va a ayudar con respuestas más adecuadas a ese momento. Y el problema es que cuando estamos en el pasado, pues la energía se atora, y al atorarse, después uno no sabe y empieza la inmovilidad. Uno dice, bueno, debo de ir para la derecha o debo ir a la izquierda. Entonces empieza la duda y pasa el día y no hace uno nada, y dice, ¿por qué se me fue el día así? Pues sí, por puras dudas, puras confusiones, puras cosas innecesarias, ¿no? Exacto. Ahora, ¿puede una persona estar con su atención clavada en el pasado y no darse cuenta que está clavada su atención en el pasado y que esté viviendo su vida trabajando, haciendo cosas, pero que no se esté dando cuenta de que esté, digamos, dormida la persona? Sí, yo creo que en la mayoría de los casos la persona no se da cuenta que tiene a dónde está atorada su atención. Si se diera cuenta, se podría desatorar, ¿verdad? Diría, wow, un día se despertaría y diría, ay, he estado toda mi atención pensando en cuando yo tenía 12 años de edad. Oh, wow. Entonces, eso mismo, nada más la realización, el darse cuenta de eso, lo haría que se desatorara bastante, ¿verdad? Pero es el problema, que la conciencia es tan frágil que muchas veces no nos damos cuenta de muchas cosas, y eso es lo que nos afecta, lo que no nos damos cuenta, no lo que pensamos que nos damos cuenta, lo que pensamos que nos damos cuenta, pero que en realidad no nos damos cuenta, ahí el problema. Claro. Ándale. Pero así como dices que el río, ¿no?, de las cosas que fluyen. Sí. Entonces, ¿cómo puede una persona darse cuenta que las cosas no le están fluyendo en su vida, o que trae esa atención clavada en el pasado? ¿Hay algunos síntomas o cosas que uno pueda decir, ok, voy a darme cuenta por esto, que alguien podría ver eso y con eso se da cuenta la persona de que está en el presente o que no está en el presente? Número 1 sería cómo se siente físicamente. ¿Le duele la cabeza a veces? ¿Le duele el estómago? ¿Tiene diarrea? ¿Tiene debilidad? ¿Tiene alguna cosa física, algún achaque? No está en el presente, su atención está atorada, ¿verdad? Okay. Otra cosa, su estado de ánimo. Tiene un estado de ánimo que a veces generalmente se pone triste, se enoja fácilmente, se decepciona muy fácil, se desilusiona. Hay días que dice, no, pues ¿para qué estoy viviendo? O cosas así. Está atorada su atención en el pasado, no está en el presente. Esa sería otra cosa. La tercera cosa es... mi vida la siento rica, la siento llena, siento que estoy avanzando en una dirección, que estoy obteniendo resultados, y resultados no quiere decir que sean cosas maravillosas, sino puede ser resultados de si te dedicas a vender mazorcas, ¿verdad? Maíz, pues que tú estás en plenitud de eso y estás pasándola muy bien con eso, ¿verdad? Entonces siempre es ese tipo de cosas. Estamos, en otras palabras, resumiendo, si no está uno sano, tiene algún achaque. Si uno no está sintiéndose el 90 y tantos % contento, alegre, feliz con la vida, y si uno no está haciendo las actividades que le gustan hacer, entonces está uno atorado en el pasado. Ok. Y otra que le voy a agregar, ¿te acuerdas en la película que hablamos la vez pasada de Dead Again, se llama, Volver a Morir? Uh-huh. Hay una escena donde una chava que llega donde vive y encuentra que en su casa hay tijeras por todas partes, que hay tijeras, que la mesa está hecha con tijeras, tiene fotos de tijeras, o sea, como que tijeras se le vino la imagen, ¿no? Y sí, que eso como que le gustaban mucho las tijeras, pero ya le está recordando en sus vidas, recordó que algo había pasado con unas tijeras en una vida pasada. Entonces
esa es otra forma, ¿no? Que puede uno ver qué imágenes o qué cosas tiene uno constantemente en su vida, y también puede ser que uno esté trayendo esas imágenes del pasado, o como por ejemplo alguien que está tratando de rehacer algo que vivió en el pasado y lo está tratando de recrear en el presente. Eso también sería de una forma de vivir en el pasado, ¿no? Claro, claro. Sí, porque la vida en el presente sería como tener ropa nueva, ¿verdad? Estar bañado, estar en un ambiente diferente. Entonces todo lo que sea viejo, todo lo que sea del pasado, pues de alguna manera es porque lo estamos cargando, ¿verdad? Entonces es bien importante simplemente darnos cuenta, tener un poquito de atención para ver qué estamos haciendo que realmente no queremos hacer, si no es nada más lo estamos haciendo por hábito, por costumbre, ¿verdad? A lo mejor yo ya no quiero vender quesadillas y todavía lo estoy haciendo automáticamente. Entonces estoy trabajando por cosas del pasado, no del presente. Exacto. Y a lo mejor en el presente es algo diferente que te pueda gustar si estás en el presente y puedes cambiar en lo que estás, ¿verdad? Por ejemplo, la tecnología. Hay mucha gente que no le gusta meterse a las redes sociales o hacer ciertas cosas, y es parte de lo que hay en el presente. Entonces, en el presente o te adaptas o te vas a quedar fuera. Entonces, ese tipo de cosas es lo que hay que aprender a estar, como atraer la atención constantemente al presente y ir con lo que está pasando para poder adaptarse mejor. Entonces, se puede decir que también el estar con la atención en el presente es una forma de adaptarse mejor al medio ambiente y a vivir mejor, ¿no? Claro, sí. Todo lo que sea en el presente vas a estar en el medio ambiente que hay actualmente. Si todo el mundo ahora usa un control remoto para abrir una puerta de un lugar, pues tú necesitas tener un control remoto o algo parecido, ¿no? Que no digas, ay, no, es que yo vengo de una época donde no había controles remotos y yo no sé usarlos, porque eso no soluciona nada. El otro día estaba leyendo algo, me metí a un chat, o sea, una plática de cosas técnicas que estaban hablando sobre sonidos y las frecuencias de los sonidos, etcétera. No me acuerdo ni qué página era, pero estaban hablando de eso, y lo que veía es que una de las personas decía, como varias personas decían, pero esa teoría es muy complicada, ¿por qué no alguien la explica de una manera sencilla que todos lo entendamos? O sea, ella daba por hecho que nadie lo entendía porque la persona no lo entendía, ¿no? Entonces a mí se me ocurrió decir que la teoría no tenía la culpa, sino que la culpa la tiene uno porque no quiere hacer el esfuerzo de comprender eso. Le decía yo que un buen libro, un gran libro, es aquel que lo lees una vez y no le entiendes todo, o a veces casi nada. Lo vuelves a leer, y conforme más lo lees, más le entiendes, sacas provecho y es un gran libro. El libro que lo lees todo y le entiendes todo, pues no es de gran cosa, de seguro. Claro. ¿Y qué? ¿Por qué dije eso? ¿Quién sabe? Bueno, pues por la atención. Okay. A veces así pasa, ¿no? Con la atención. Exacto. Sí. La atención a veces es cuando uno puede estar atentamente en eso. Y esa es otra cosa que pasa, que estás leyendo algo o viendo una película, y si tu atención no está al 100% en eso y la traes, o sea, tu atención como con otras cosas del pasado, te va a costar mucho más trabajo entender algo en el presente, porque tal vez tú traes tu idea de que las cosas deben de ser cuadradas y tal vez en el presente ya son redondas, y sigues pensando en cuadrados y lo que te están enseñando es redondo. Entonces como que no concuerda, y después no entiendes y dices que no entiendo, y le puedes echar la culpa a lo que está, pero es porque en el fondo tú traes tu imagen que no te deja ver lo que está enfrente de ti, ¿no? Exacto. Cuando uno está en el presente o cuando uno tiene atención en eso, es más fácil entender. Uno entiende más, uno lo sabe desde la primaria, ¿verdad? De que el niño que estaba muy atento a la clase siempre absorbía más y entendía más que el niño distraído, ¿verdad? Entonces eso se aplica todavía. Sí, en tu libro hablas de eso, de que una persona que está 100% atenta va a captar algo mucho más rápido que alguien que tiene su atención esparcida en muchos pedacitos,
porque le puedes explicar algo y tal vez nada más una pequeña parte de la persona te va a escuchar, pero la otra parte no escuchó y después tienes que volverle a explicar porque como ya hemos hablado, ¿no? De que le puedes explicar a alguien algo y en unos minutos se le va. Entonces tienes que volverle a explicar y después se le va a otros minutos. O sea que tienes que ser una práctica constante. Pero yo siento que cuando alguien está completamente ahí, su atención, le explicas una vez y tal vez ya te lo capta y ya aprendió y más fácil hace las cosas. Oh, sí, y se le queda, ya está ahí y ya no hay ningún problema. Sí, la atención, yo creo que si la vendieran en el supermercado, yo recomendaría que todos compráramos. Yo estaría comprando todos los días. Me da 1 kilo de atención, por favor. Así es. Sí. Yo creo que eso es lo que hace YouTube, porque en YouTube la gente pone mucha atención y lo que tiene es de que como ya el algoritmo te da lo que tú quieres, pues te clavas. Y hay gente que dura horas y horas en YouTube porque ven solamente lo que quieren, ¿no? Y de cierta manera está bien y por otra manera también está mal porque ya mucha gente se la pasa pegados a su computadora o a su teléfono todo el día. Ya no viven. Sí, ya esa es parte de la civilización actual, ¿verdad? Pero así está la vida. Bueno, ¿algunas últimas palabras antes de terminar el día de hoy? Nada más 3 palabras. Atención, atención, atención. Muy bien. Gracias. Gracias a todas las personas que nos escuchan en todo el mundo. Un abrazote. Les mandamos también un saludo. Y gracias también a las personas que nos han estado donando. Se los agradecemos bastante. Y acuérdense que estamos aquí todos los martes a las 9 de la mañana en cualquiera de las plataformas donde escuchan sus podcasts. Un abrazo y un saludo y hasta luego. Este podcast está patrocinado por Viva Mejor. Ayúdanos a compartirlo con tus amistades para que crezca esta comunidad y si te interesa donar algo para que este podcast continúe o si tienes algún problema o pregunta que te gustaría resolver, por favor comunícate al área 714-328-4661 o mándanos un correo electrónico a vivamejorx3000@gmail.com.